Bueno, comenzamos esta segunda reflexión y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe. Y les voy a leer del libro del Eclesiástico, en el capítulo 41, desde el versículo 1, la muerte. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo entre sus bienes, para el varón despreocupado que prospera en todo y todavía es capaz de gozar de los placeres. Oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, preocupado por todo, que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tu origen y tu destino. Esta es la sentencia del Señor para todos. ¿Por qué rechazar la voluntad del Altísimo? Aunque vivas 10, 100 o 1000 años, en el abismo nadie te lo discutirá. Palabra de Dios. Pues precisamente yo creo que cuando estamos compartiendo con un ministerio pro vida, pues sería muy bueno hablar de la muerte, porque precisamente lo que se está combatiendo es la muerte, que es el diablo, ¿no? Ustedes saben que hay lugares como México donde hay culto a la muerte, la llaman la Santa Muerte, y tienen iglesias y sacerdotes satánicos y le hacen culto a la muerte. Los que profesan eso saben que la muerte es del diablo. Pero la gente incauta, religiosa, porque hablamos de la religiosidad. Yo he estado en templos dando retiros y al frente hay un templo de la Santa Muerte y mucha gente de ese templo de la Santa Muerte pasan a misa al templo donde yo estoy predicando y salen en procesiones con la Santa Muerte y también participan en procesiones de la vida, de la iglesia católica. Ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Hay gente que está muy mal y todo es por lo que les hablaba antes, la religión. A veces la gente religiosa adora y hace cultos a muchas cosas. Por eso se sincretizan y hay mucho católico que le leen las manos, que consulta el horóscopo, que hacen toda clase de cosas y las consideran normales, porque son prácticas, ¿no? Entonces la religión católica se convierte en una práctica más, porque solo son religiosos. Ahora, cuando hablamos del aguijón de la muerte, pues tenemos que entender algo muy importante. Si lo tomamos desde nuestra teología, sabemos que Cristo venció la muerte. Por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya fue superada. Sin embargo, vemos que todavía nos morimos. Por lo tanto, uno diría, pues, ¿cómo va a estar superada si nos vamos a morir? Pues lo que sucede es que en las promesas del Mesías, Él nos enseña la realidad de que tenemos que entregar este cuerpo a la tumba para poder nacer, que es lo que Él trata de enseñarle a Nicodemos, que Nicodemos no pudo entender, porque él era un doctor de la ley, conocedor de los profetas y la ley, pero no conocedor del Espíritu. Y por eso no entendía por qué tenía uno que nacer de nuevo en el Espíritu. Pero nosotros entendemos eso, porque para poder tener un conocimiento de lo que es la vida, y más que todos ustedes que defienden la vida, porque la vida no es solamente un bebé en el vientre que van a abortar. La vida es nuestro propio corazón y nuestra propia sangre y la sangre de toda la humanidad. La vida es todo lo que Dios ha creado tiene vida. Entonces, para defender la vida tenemos que conocer la muerte, porque si hablamos de vida es porque sabemos de muerte. De lo contrario, ¿cómo vamos a defender algo que no conocemos qué es lo que lo amenaza, ¿no? Entonces, hay algo muy misterioso en nuestra vida natural, que es nacer para morir. Y esto es un misterio muy grande, además es algo que no podemos manejar naturalmente. La única forma de administrar eso es con el Espíritu, lo contrario, no lo podemos manejar. Usted, quién sabe en cuántos funerales ha estado, pero en un funeral se conoce esa realidad del manejo que se le da a la muerte. Hay personas que no la aceptan
y se resienten hasta con Dios porque se le murió la madre o quién sabe quién, y así la mal manejan. Otros se espiritualizan y se elevan por encima del cadáver, ¿no? Y acompañan al alma que partió de ese cuerpo. Y es el llamado que tenemos todos nosotros. Cuando una persona está en su ataúd y ya se está celebrando su funeral, pues el llamado cristiano es elevarnos al alma para acompañarla espiritualmente y no acompañar un cadáver que se va a descomponer y que se va a podrir y que ya lo van a enterrar. Eso no es lo que estamos acompañando en un funeral, ¿no? Estamos acompañando a esa alma que está ahí y que continuó viviendo, porque somos testigos de que esa persona murió en una amistad con Dios, y por lo tanto sabemos que no murió, que se va a transformar, ¿no? Entonces, esta realidad de la vida que nos enseña sobre la muerte es muy delicada, porque usted se mira en el espejo y sabe que se está muriendo. Por muy joven que sea, usted sabe que va a estar. Yo le digo a la gente, ojalá usted tuviera una foto de usted cuando tenía 6 años y guárdela en su cartera. Mírela de vez en cuando, para que se dé cuenta que se está muriendo. Para que no se haga ilusiones. Dice, la gente pregunta, ¿y cómo me veo? Dice, un poco más muerta que ayer. Pero eso es hablando pues de nuestra carne, ¿no? Pero lo que sucede es que la belleza de el amor de Dios y el Espíritu que nos ha dado es que a pesar del tiempo y a pesar de una carne que decae y se corrompe, el crecimiento en Dios nos hace cada vez más jóvenes, más joviales, más entusiastas, con más gozo, con más esperanza y con más paz. Y por eso, si uno realmente camina con Dios, necesariamente entre más años tiene, más gozo, más paz y más esperanza y más sabiduría de Dios. De lo contrario, no está con Cristo en el corazón. ¿Para qué vamos a mentir? Un cristiano que verdaderamente lleva a Cristo en el corazón lleva todas esas cualidades y virtudes: la esperanza, la fe, la caridad, y lleva el gozo, el gozo. No se puede creer en un católico amargado, ¿no? Pues claro, hay momentos malos en nuestra vida en que no vamos a estar muertos de la risa, ¿no? Hay situaciones difíciles que no nos sacan una sonrisa, pero eso no quiere decir que estamos permanentemente amargados, ¿no? Uno vive el momento, vive la situación, como un duelo. Cuando alguien muere, lloramos. Hasta Jesús lloró a Lázaro. Es parte de la naturaleza. Nosotros vivimos los momentos, pero el alma en sí siempre tiene la misma realidad interior, sin importar los eventos del mundo. Así se muera o nazca alguien, el corazón siempre está en Dios y tiene gozo, paz y esperanza. Y eso es lo que hay que tener claro. Cuando usted, en cualquier circunstancia de la vida, está confundido y ha perdido la esperanza, la paz, el gozo, ahí no está Dios. A usted lo que le falta es llenarse de Dios. Eso es lo que está ausente de su corazón y por eso está así. Igual que el miedo, la angustia, la desesperación, ausencia de Dios. Ustedes saben que cuando uno tiene miedo, lo que tiene que hacer es arrodillarse, ¿no? Y orar hasta que se vaya, porque es un espíritu. El miedo no es de Dios. Y el miedo tampoco somos nosotros. Entonces, ¿qué es? Es un espíritu de la muerte, ese es el miedo. El miedo es el que te dice todo va a salir mal. Y entonces, el Espíritu de Dios te dice, aunque las cosas salgan mal, ¿y qué? No importa. Porque aquí estoy yo y te voy a acompañar en lo bueno y en lo malo. Entonces lo que tenemos que tener es fe. No esperar que todo salga bien, sino que Dios siempre esté con nosotros. Y esto es lo que sucede, ¿no? Porque normalmente la fe religiosa solamente tiene un objetivo: que todo salga bien, que no me pase nada malo, que me proteja siempre el Señor. Y por eso las sectas protestantes siempre dicen que cuando nos pasa algo malo es una maldición, algo está mal, es el pecado, todo, porque no tienen esa espiritualidad redentora de la reconciliación, ellos no la tienen.
Por eso no tienen sacramento de confesión ni nada de eso, ni tienen la cruz. Ellos le huyen a un crucifijo. Entonces, pero nosotros que vivimos una vida sacramental, sabemos que el miedo no es un espíritu que venga de Dios ni es natural. A no ser de que uno tenga una condición mental, ¿no? Ustedes saben que no estoy hablando de eso. Hay personas que tienen un problema mental y están medicadas y tienen situaciones con el sistema nervioso que se pueden traducir como miedos, pero no son miedos, son condiciones químicas, ¿no? del organismo, de la mente. Pero estoy hablando de una persona que no está medicada y que está en un estado considerablemente natural, saludable, y se llena de miedo. Pues ese miedo es un espíritu, ¿no? Y es un visitante, hay que exorcizarlo. Uno va a las rodillas y lo exorciza, no se para hasta que no se vaya. Eso es lo que hay que hacer. Yo le digo a la gente, usted despierta por la mañana y sin saber por qué tiene un corazón todo apesadumbrado, está preocupado y se acostó en paz. Dice, ¿por qué se va a levantar así? No tiene sentido, tiene un visitante. Entonces lo que tiene que hacer uno es de rodillas hasta que se vaya. Porque usted si vive el día así, le arruina el día, le daña todo y le hace tomar malas decisiones y quién sabe cuántas cosas malas le hace. Por eso no se puede permitir que el corazón esté embargado con espíritus de pesadumbre, de negatividad, de miedo. Eso hay que sacarlo siempre del corazón, siempre. Pero, porque es el espíritu de la muerte. Ustedes se dan cuenta que el miedo mata. El miedo mata. Si la ira mata, mucho más el miedo. ¿Sí? No se sabe cuál de los dos son más asesinos, porque vienen del espíritu de la muerte. La ira, un pecado capital, los 7 pecados capitales son asesinos, los 7. Son 7 legiones de demonios. Y por eso se presentan como pecados capitales, porque atacan los 10 mandamientos. Son unas legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Entonces, por eso, cuando yo veo en el horizonte mi muerte, estoy viendo algo muy importante, porque tengo que preguntarme, si yo soy capaz de ver la muerte natural, que de todas maneras va a suceder y no sé cuándo, pues también tengo que atreverme a ver la vida. ¿Y cuál es la vida? Ya no es natural, porque la vida nuestra es sobrenatural. La vida nuestra es la que trasciende esta muerte, esta mortalidad. Porque la palabra dice, estamos muertos en el pecado. Sí, por eso Jesús llega a redimirnos del pecado, para que tengamos vida. Y vida en abundancia, pero después de esta mortalidad, no antes. Entonces, ¿qué dice eso? Que estamos en el camino de la muerte, caminando hacia la vida. Pero entre tanto, llevamos la muerte en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestra carne y sobre todo en nuestra mente. La llevamos. Es una sentencia. Y todos caminamos hacia la tumba. Pero lo que Dios quiere es que si hemos abrazado las promesas de Jesucristo, tal y como Él nos las ha revelado, entonces vivimos en la esperanza. San Pablo habla de la esperanza, que es algo que no ha llegado, algo que estamos esperando, porque lo que ya llegó ya no es esperanza, ya es nuestra realidad. Pero la esperanza nuestra es nacer en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Si interpretamos bien el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús es promesa de vida eterna, pero al mismo tiempo no hemos nacido aún en el Espíritu. Vamos a nacer. Hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios, que nos da la fortaleza y la capacidad de ser de Dios desde ahora en nuestra mortalidad. Y que a pesar de ver que un cuerpo se nos descompone y que vamos caminando hacia la tumba, tenemos la esperanza de que al final de esta vida, de enterrarnos, vamos a continuar viviendo en Jesucristo. Seremos resucitados, transformados. Y entonces, con ese conocimiento de nuestra mortalidad, entendemos la muerte, pero no como una sentencia eterna, sino como una vida temporal. Y en ese momento tenemos salud, porque la salud del hombre, para que tenga paz, tiene que tener esperanza eterna. De lo contrario, no tiene paz, tiene un afán. Usted sabe que la gente del mundo vive de afán porque se le está acabando el tiempo.
Entonces, todo el mundo está desesperado. No me he casado todavía, no tengo casa propia, no tengo esto, no me pasa aquello. Todo es un afán increíble que se está acabando el tiempo, porque son simples criaturas mortales. El que tiene el sentido inmortal de la vida no tiene esas preocupaciones, porque todo lo tiene en la voluntad de Dios. Y uno tiene propuestas. Señor, yo quiero esto, pero eso no es lo que me afana en la vida, mis propuestas, mis deseos, mis proyectos, mis planes. Eso no maneja mi vida, pero el mundo sí lo maneja eso. En el mundo, la gente del mundo que no tiene a Dios y que solo vive en la muerte de este mundo, siempre está de afán porque se le está acabando el tiempo y hay que hacer las cosas antes de que me muera. Por lo tanto, es un afán, una carrera. Eso es lo que pasa de afuera. Todo el mundo anda de carreras, ¿no? ¿Por qué? Porque se les está acabando el tiempo. Entonces, siempre tienen esa limitación. Pero cuando uno no es esclavo de la muerte ni del tiempo, porque el tiempo marca la muerte. ¿Qué es lo que marca el tiempo? Pues la muerte, porque cuando nuestros primeros padres vivían en el paraíso, no vivían en el tiempo, porque no morían. Entonces, una vez que entra la muerte, entra el tiempo. Y conocemos lo que el tiempo significa. Es una esclavitud, es una sentencia, es una marca. Estamos marcados por el tiempo. Tanto así que ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos. Yo le digo a la gente, miren, si usted quiere ser bien sincero, bien realista espiritualmente, acepte la realidad de que no sabe cuánto tiempo tiene. Si usted acepta eso, nunca se acuesta convencido que se va a levantar, porque usted es honesto y sincero y sabe que no sabe si se va a levantar. Por eso, si usted piensa así y así es de honesto con Dios y con su vida, usted siempre debe estar preparado. Siempre debe estar preparado. Y eso quiere decir, uno busca sinceramente de vivir en paz con Dios. Siempre. Y no todas nos las vamos a ganar, porque hay batallas que perdemos y por eso tenemos los sacramentos. Pero hay de nosotros si no corremos a reconciliarnos, porque precisamente el diablo nos continúa tumbando a ver si nos sorprende en la muerte así, porque él tampoco sabe cuándo vamos a morir. Él sabe que puede estar pronta, pero no sabe cuán pronto, porque él no conoce el tiempo nuestro, no lo conoce. Él sí nos conoce cuando nacemos y sabe a qué vinimos, pero no sabe cuánto tiempo tenemos. Entonces él se la juega tratando de tumbarnos lo más que puede todo el tiempo. Y esto es importante porque como nosotros tenemos la reconciliación con Dios sacramental, no podemos dormirnos nunca. Siempre tenemos que estar muy vigilantes a estar reconciliados, porque el diablo muchas nos va a ganar, y esto hay que tenerlo claro. Ahora, hay que hacer el esfuerzo inmenso por mejorarnos todo el tiempo, porque uno tiene que crecer y no puede estar haciendo lo mismo equivocadamente, tiene que corregirse y hay que luchar mucho con eso, hay que buscar que Dios nos ayude a ir mejorando, porque precisamente la compañía que nos damos nosotros como pueblo de Dios no es el juzgarnos, sino el acompañarnos con caridad y con amor y con firmeza. ¿Cómo acompaño yo a todos los que Dios coloca a mi lado? Los acompaño primero dándoles ejemplo, pero segundo, que mis palabras sean nobles y que tengan integridad, porque puedo compartir la verdad de mi vida con sinceridad y acompañar las flaquezas, carencias, vulnerabilidad del prójimo, acompañarlos con cariño, caminar con ellos. Y eso es lo importante. No hay nadie mejor en la vida nuestra que una persona que sabe caminar con nosotros con amor, con caridad, con compasión. Caminar con un juez, eso es lo más horrible que hay. Caminar con aquel que está dando martillo por la izquierda y la derecha y buscando pues el pecado por todas partes, eso no es un camino jovial, ni caritativo, ni de Dios. Ese es el camino de un juez, de un fariseo. Por eso la vida tiene que ver con el amor, y el amor tiene que ver con la paz, y la paz con la esperanza, y sobre todo con el gozo. Esa es la vida. La vida tiene esas características.
La muerte rígida es un juez. La muerte es severa con todos. Es una ley animal que pisotea a todos, que no tiene compasión, pasa por encima de todos. Esa es la ley de la muerte. Atropella a todos. La prueba está que todos nos vamos a morir porque ya nos atropellaron. Nacimos atropellados porque nacimos en el destierro. Nacimos en la prisión. Por eso Jesús vino a liberar a todos los prisioneros y nos dio la puerta la llave para salir de esta prisión. Y la llave es la santidad. Por eso es que el diablo quiere que nunca salgamos de acá, porque él es un prisionero de esta prisión que está sentenciado por vida, nunca saldrá. Y miren, pónganse ustedes claros en esto. No sé si alguno de ustedes ha estado en la cárcel, pues lo dudo, yo he estado en la cárcel. Y les cuento una cosa, en la cárcel se ven cosas particulares como esta. Hay gente en la cárcel que está sentenciada a vida, que no va a salir, o si sale, sale ya anciano, si es que sobrevive una sentencia larga. Y hay otros que están sentenciados a corta sentencia y van a salir pronto. Entonces aquellos que están sentenciados a largas sentencias envidian al que va a salir pronto. ¿Y qué hacen? Tratan de que ese prisionero cometa algún crimen que lo deje en la cárcel todo el tiempo como ellos. Y eso sucede todo el tiempo. Mucha gente entra a la cárcel por una sentencia corta y nunca sale. Porque los envidiosos que están sentenciados a vida o a una larga sentencia los hacen caer y los hacen que queden sentenciados como ellos. Ahí les doy una descripción de quién es Satanás. Ese es Satanás. Nosotros estamos en la cárcel, pero Jesús vino a darnos la salida, la libertad. Y si nosotros le obedecemos, salimos. Pero el diablo quiere que no le obedezcamos a Dios y que no salgamos. ¿Y cómo hace eso? Él hace que nosotros cometamos un crimen bien grande, que quedemos sentenciados como él. Por eso los juicios, ¿no? Los juicios del diablo ante el tribunal del Señor, incluso antes de morir. Hay un pasaje de Santa Brígida de Suecia que el ángel guardián le muestra el juicio de un alma ante el Señor antes de que esa alma se muera, pero el diablo ya la estaba reclamando como para él y los demonios. Y lo defiende el ángel guardián, pero luego la Virgen es la que lo rescata. Pero se ve el juicio, lo increíble que es, los demonios diciendo, este es peor que nosotros, y a nosotros nos condenaste, este es de nosotros, dánoslo, y le muestran todas las cosas. Y precisamente ese carcelero, ustedes se dan cuenta, ese pasaje que demuestra lo que es el purgatorio muy claro, cuando dice, asegúrate que mientras que vayas en camino, arregla todo lo que tienes pendiente con tu hermano, porque si no, el juez te sentencia a la cárcel y el carcelero te mantendrá ya hasta que pagues el último centavo. Sí, ese es más claro que el purgatorio no puede estar, ¿no? Ese es el purgatorio. O sea que en esta vida, mientras vamos en camino, tenemos que arreglar las cargas, porque si no llegamos ante el juez y nos puede sentenciar a la cárcel. Y el carcelero nos cobra hasta el último centavo. El diablo es el acusador. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, ahora fue lanzado a la tierra. Y ay de la tierra y el mar, porque Satanás está furioso, porque su tiempo se termina allá. Eso nos dice San Juan en el Apocalipsis, ¿no? O sea que ese hombre, ese ángel fue arrojado del cielo después de que acusaba a sus hermanos, tenía a todo el mundo loco, y al final una tercera parte de esos ángeles cayeron, y esos son los que nos acusan ahora a nosotros. Por eso tenemos el libro de Job, que se reúne Dios con sus hijos y entre esos llega Satanás. Sí, lo llaman hijo de Dios. Y el Señor le pregunta, ¿dónde has estado? Ay, pues dando vueltas por la tierra. Ah, ¿has visto a mi hijo Job? Ese es uno de mis mejores hijos, esto. Y ahí mismo lo acusa el diablo. Ah, sí, si le quitas esto y esto, dice, bueno, quítale todo eso menos la vida. Pero se dan cuenta, el que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, ahora nos acusa a nosotros. Y piensen esto, cada uno de nosotros que está aquí presente ha sido acusado por el diablo ya. Y quién sabe cuántas acusaciones nos faltan todavía.
Él nos acusa todo el tiempo y siempre está mirando. Y como somos el pueblo escogido de Dios, separados, predestinados, nos odia aún más. Y nos está mirando y Él en su corazón dice: hipócrita, yo sé lo que tienes en el corazón. Eres un pecador miserable. Todo eso que haces bueno es por miedo a condenarte, por miedo a eso. Eres un mentiroso. Eso es lo que el diablo hace. Piensa y lo que lleva él por dentro. Nos odia, porque él no tiene amor. Y cuando no tiene amor, siempre se piensa así. Ustedes saben que de eso está hecho el chismoso, el envidioso, el rencoroso, el vengativo está hecho de eso. Siempre mira a los demás y dice: este es un hipócrita, esto. Y siempre la prostituta cree que todo el mundo es prostituto. El ladrón cree que todo el mundo es ladrón. ¿Cierto? Siempre es así. La envidia, la gente envidiosa cree que todos son envidiosos. Y ese es el demonio, es el espíritu de la muerte, el espíritu del mal. Y esto es lo que debemos tener claro, porque la prueba nuestra durante esta vida es a vida o muerte. No hay otro camino. O nos purificamos o nos corrompemos. No hay más para dónde coger. Entonces, podríamos decir con absoluta claridad que esta vida es una escuela de almas. Y estamos en clase. Todo momento, aun cuando estamos durmiendo, estamos en clase. Todo el tiempo. En una oportunidad, después de que mi madre murió, mucho tiempo después, yo ya era misionero. Ella murió un año antes de mi secuestro y mi conversión. Tuve una visión con ella y fue que yo estaba como en un lugar en el campo, debajo de un árbol grande, y encima del árbol así apareció una mesa grande de madera con bancas, ¿no? Así, primero vacía, y luego apareció llena de gente. Y entre esas estaba mi madre sentada ahí. Estaban en clase y era el purgatorio. Y había alguien dándoles clase que parecía como si fuera una monja o algo, yo no sé. Era una persona así, como todo eso es etéreo, eso cambia, ¿no? Pero esa es más o menos la visión. Pero la lección, y mi madre me hizo así. Y ya, desperté. Pero la lección de esa visión fue: la clase continúa, ¿no? Todo lo que no hemos aprendido acá nos lo enseñan allá, ¿sí? Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque estamos en clase. Y el Señor es un maestro meticuloso y puntual. Absolutamente puntual. No se le escapa nada. Y todo esto está en presencia del Señor, todo. Cuando muramos, este momento está en presencia de Él. Por eso el corazón tiene que estar presente. El demonio es astuto y una de sus especialidades es robarnos el momento. Porque miren, solo en el momento se consigue lo que Dios nos quiere dar en el momento. Y si no estamos en el momento, estamos ausentes de lo que nos quería dar. El diablo se lo roba, como cuando se roba las lecturas de la misa. Y usted sale de la misa y no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque en el momento que iban a leer la palabra, el diablo lo sacó. Es un experto en robarse eso. Y es un experto en robarse las conversaciones que usted tiene con su esposa, con su esposo, con su amigo, con la persona que quiere ayudar. Y de repente se le roba el momento. Un momento importante. Muerte, eso es muerte. Porque es muerte a la atención suya que necesita para dar vida, para compartir su vida. Ahí está la muerte. La muerte siempre está matando. Matando el momento, matando ideas, matando sentimientos, matando oportunidades, matando, siempre muerte. Y es un mundo de la muerte, este es el mundo en que vivimos. Y por eso tenemos que aprender a vivir. Porque estamos en la muerte y de la única manera que podemos ser hijos de Dios es si nos metemos en la vida. Pero ¿se dan cuenta en la lucha que hay para estar en la vida? Si la muerte circula por nuestra sangre. La sangre nuestra está untada de muerte. San Pablo dice que es una mancha que hay en nosotros, que nos inclina a pecar. Y no es que seamos nosotros, pero está en nosotros. Por eso agrega más adelante: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Esa es la mancha. Entonces, constantemente estamos luchando para meternos en la vida. Y toda nuestra naturaleza, la sangre misma, nos jala hacia la muerte, hacia lo que da, hacia lo que mata, hacia lo que arroja Dios. Y esta es una lucha constante.
Por eso es tan importante el ayuno, la penitencia, la mortificación, el sacrificio, la oración, los sacramentos. Todo eso es importante, son nuestras armas para estar fuertes, para dominar la tentación, para ser personas espirituales, para que la carne no nos gane, para que estemos encima de esta carne como buenos jinetes, poniéndole las riendas a toda esta naturaleza rebelde, siempre, a toda hora. No podemos dejar la vigilancia de eso y mantenernos atentos. Y por eso la mirada que nos debemos entre nosotros es una mirada de buenos jinetes, ¿no? Nos miramos, estamos cabalgando todos por este mundo, vamos hacia la casa del Señor y sabemos que estamos en una batalla muy importante. Hay gente que se la pasa cuidando su caballo y son caballos hermosos, pero nunca van a ningún lado porque el jinete nunca los ha montado. Ustedes han visto que hay gente que es totalmente materialista y vive pendiente solo de su naturaleza material y el alma no tiene fuerza para nada. Entonces es un caballito todo bonito, pero el día que llegue donde el Señor, qué problema, porque el alma está totalmente desnutrida y no va a resistir el fuego del amor de Dios. No tiene fuerza. En cambio, uno aparece ante el Señor con el caballo sudado y despelucado, pero el alma fortalecida, ¿no? Sí. Y eso es, hay que tener esa realidad. No se trata de estar tan preocupados por esto, sino preocupados por el alma. Como dice San Pablo, el cuidado de la naturaleza material del cuerpo es importante, los ejercicios y todo eso, ok, está bien. Pero lo más importante son los ejercicios espirituales, el fortalecimiento del alma. ¿Qué se gana usted con un cuerpo material todo hermoso? Hay gente muy saludable y mueren con un cuerpo lindísimo. Pero ¿qué se ganan si el alma la tienen toda dañada, no? Entonces, toda esa gente que es tan cuidadosa de la salud, la mayoría mueren por ahí envenenados o de cualquier gripa los mata, ¿no? Porque así es. Miren, tanta gente que tiene miedo a esto, miedo a aquello, y ve uno cómo mueren por ahí de las formas más absurdas, ¿no? Y era la gente más saludable y cuidadosa. Con esto no quiero decir que uno no se debe cuidar. Uno tiene que ser prudente y buen administrador de su salud, pero no puede concentrarse solo en eso y pensar que porque uno se alimenta bien, porque hace mucho ejercicio, que duerme bien, va a durar mucho. No. Si quiere hacer reír a Dios, pues haga eso o piense así, porque la vida nuestra no está medida en esa forma. Nadie ha dicho que si yo me porto bien en esto y en esto, vivo más años. No, yo solamente vivo los años que Dios me da. Ahora sí, yo puedo disminuir el tiempo que Dios me dio con la desobediencia, con los excesos. Mucha gente muere antes de tiempo y eso es terrible. Porque antes de tiempo es un purgatorio muy complicado, porque usted tiene que seguir viviendo el tiempo que Dios le dio, pero ya no puede actuar en el mundo terrenal, pero sí está ahí donde debía estar, que no está físicamente. ¿Ustedes pueden imaginar qué purgatorio tan difícil es eso? Y, o sea, si usted debía estar aquí hoy, pero por su gula, por cualquier pecado grave, usted murió antes de tiempo, aquí está, pero no puede actuar. Entonces, eso sí que es doloroso, ¿no? Porque usted debía estar acá y ya puede ver cómo debía actuar para complementar este momento y usted está ausente. Y estos son muchos estados purgatoriales graves que la gente no sabe, pero que existen y son así. Y uno, simplemente para evitar todo eso tan misterioso que tiene que ver con la vida después de esta, lo que tiene que hacer uno es ser bueno, ser obediente y sencillo, ser pequeño. Ser humilde, mucho cuidado con la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo, la prepotencia, todo eso es lo que acaba con nuestra esperanza, lo que daña el alma, por muy bueno que usted se crea. Eso no es bondad. La bondad es muy pequeña, la bondad es muy humilde, la bondad es insignificante, invisible. Porque entre más buena la persona, menos visible. Parece que se desapareciera, porque se vuelve muy pequeña. Entonces, no es un espectáculo ya. El que no tiene humildad está
es un espectáculo. Y además quiere ser reconocido siempre. Está buscando la atención, porque no hay humildad. Precisamente la muestra de la carencia de humildad es la necesidad de atención. Si una persona que no tiene humildad siempre busca controlar o siempre busca ser atendido, sí, reconocido, una de las dos. Esas son dos fuerzas del mal, de la muerte: querer controlar todo o querer recibir la atención de todos. Son dos cosas horriblemente malas. Uno tiene que superar las dos. Usted puede hacer el experimento. Si estuviéramos todos acá y usted llega, si usted trae ese problema de que está buscando atención, usted mira a todas partes a ver si se dan cuenta que usted llegó, ¿no? Y después quiere controlar todo o quiere asegurarse de que usted está reconocido, ¿no? De alguna forma. Es una esclavitud espantosa, porque ahí entra ese fenómeno de la susceptibilidad. Esa es la gente que se ofende por todo, esa es la gente que se confunde por todo, esa es la gente que nada, nunca nada es suficiente. Son insaciables. Por eso, esa es la muerte. Ahí está la muerte, precisamente. Entonces uno tiene que liberarse de todo eso. Y así nunca va a estar confundido ni ofendido. No va a estar muerto, va a estar con vida. Y la vida trae una paz increíble. Cuando la vida realmente está presente, está la paz. Y entonces ya no tiene esas necesidades, porque está lleno de vida. Cuando uno tiene vestigios de muerte en el corazón, tiene muchas carencias, tiene muchas necesidades extraordinariamente existenciales. Y por lo tanto, pues no se pueden contar siquiera los vacíos que tiene, afectivos y de todos los niveles humanos. Espantoso, es una vida de puro carcelario, ¿no? Entonces uno tiene que estar pendiente de buscar la salud espiritual para que tenga vida y derrotar la muerte en todo. Miren ustedes lo que yo hablaba en la otra charla más temprano sobre cómo para abortar uno tiene que matar el amor. Y matar el amor no es simplemente cuando quedó embarazada la mujer o el hombre sugiere a la mujer que aborte. Ese no es el momento en que entró ese asesinato. No, eso comenzó desde que uno comenzó a matar el amor con la desobediencia desde niño. Y se acostumbró a matar el amor, que es matar el respeto, la obediencia. Eso es muerte todo. Y eso va acumulándose. Y así se hacen los asesinos, y así se hace el que aborta, y así se hace el que roba, el que miente, o que ya no tiene temor de Dios. Pierde todo eso, vive en la muerte. Es la muerte, el espíritu de la muerte, que hace todo y no le importa nada, porque a la muerte no le importa nada. Solo cuando hay vida, hay respeto, hay temor de Dios, hay sensibilidad, uno siente el dolor del otro, uno no quiere hacerle daño a nadie, porque ama, porque tiene respeto, porque tiene vida. Y la vida es así, la vida es sensible, la vida llora, la vida siente, la vida tiene sed, la vida reconoce las flaquezas, la debilidad, las limitaciones, la vida está consciente de todo eso. En cambio, el que vive en la muerte siempre pretende todo, porque vive en una mentira. La muerte es una mentira para el cristiano, porque nosotros en Cristo tenemos vida. Y por eso no podemos vivir como si estuviéramos muertos, porque a nosotros ya el Señor nos ha dado vida con su Espíritu. Y tenemos que asegurarnos de que esa vida de verdad actúa en nuestros huesos. Sí, uno tiene que tener esa capacidad de estar encendido en el amor de Dios. Habrán días malos, como dice el apóstol, hay días malos, hay días duros y difíciles, pero por mucho que haya un día malo, no nos podrá doblegar si nosotros tenemos vida, si tenemos el amor de Dios. Lloraremos, tendremos momentos difíciles, pero el corazón en Dios tiene la fortaleza para sobrevivir todas las pruebas, sin importar lo difíciles que son. Y eso nos toca vivir a cada uno. Precisamente
El Señor siempre a través de los siglos ha hablado de las promesas, y las promesas son de vida eterna, que dice: no te prometo felicidad en esta vida, pero si caminas conmigo te la doy eternamente. Por eso no busques felicidades temporales, porque aquí estamos en una escuela donde estamos sujetos a muchos cambios, a muchas cosas que no nos van a complacer y que no van a ser lo que estamos esperando. Muchas cosas difíciles nos van a suceder porque es parte de nuestro caminar con Dios. Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros y nos moldea de diferentes formas. Cuando yo comparto con la gente las cosas que me han pasado en mi vida, mucha gente dice: ¿cómo has hecho para vivir todo eso? Y yo digo: no, yo no he hecho nada, es que Dios me hizo para vivir todo eso. Y por eso no me ha destruido, porque Él me hizo para eso. Dios nunca le coloca cargas a nadie que no pueda soportar. El que hace eso es el diablo. El diablo sí. Usted se mete en el pecado, en todo, pues cualquier cosa le puede pasar que usted no puede soportar. Ustedes se han dado cuenta que de las cosas más comunes que suceden cuando los jóvenes se meten en la brujería, el espiritismo y todo, ¿qué es lo más común que sucede? El suicidio. Exacto. Porque entraron en el espíritu de la muerte, y la muerte quiere muerte. La muerte quiere matar y los mata. Entonces, si uno se mete con el diablo, le mete cargas que uno no puede soportar, y por eso la gente se desespera. Pero si uno está con Dios, las pruebas que pasen en esta vida las puede soportar. No importa cuáles son. Y con cada prueba nos está moldeando. Porque siempre sale uno más fuerte de la prueba. Siempre. Si la vive con Dios. Con paciencia, con fe, con compasión, tolerancia, caridad. Y uno, a pesar del sufrimiento, de todo lo que tiene que vivir, uno siente que se está fortaleciendo. Si lo vive con Dios. Y es muy lindo eso, porque es el crecimiento que nos da la vida a través de cada prueba. Así de que hay que estar examinándonos con mucha inteligencia. Y es: ¿mi vida me está purificando o me está corrompiendo? Usted mire para atrás y dése cuenta si usted es una persona más purificada hoy que hace un año. Y si no, ojo, porque si usted está igualito que hace un año, tiene los mismos tipos de resentimientos y pretensiones, y tiene el mismo nivel de orgullo y de vanidad y todo, va mal, porque está desperdiciando la vida y no está pasando el grado de sus clases, porque cada clase que recibimos en este mundo es precisamente para ir apagando todos esos males, ir convirtiéndonos en esa alma que está sujeta en Dios y que está totalmente desprendida de sí misma, que ya no pretende, sino que es en Dios. Y vive en Dios, para Dios, lo glorifica en todo. Claro, esta es la perfección ya, pero es que ahí debemos nosotros aspirar, debemos aspirar a eso. Porque qué tal que yo viniese acá a compartir con ustedes una reflexión espiritual de mediocridad, donde yo les diría: ay, pues no sean tan duros consigo mismos, el Señor nos conoce así de malitos como somos, dele ahí lo que pueda, ahí vaya con eso. Hay muchos sermones así, hay mucho cura que predica así, mucho predicador así, y los aman, llenan estadios, les dan todo lo que piden, porque la gente quiere eso. Pero si uno dice: miren, el único camino nuestro es la perfección. Si usted no está caminando hacia la santidad, la perfección, usted va a tener graves problemas en la muerte, porque quién sabe qué va a pasar. No le voy a decir que se va a condenar, pero de repente le toca rehabilitar muchas clases y es muy incómodo eso, ¿sí? Es muy incómodo estudiar chamuscado. Uno, aquí estamos en clase, pero no tenemos la ropa quemada. Hay un lugar donde la ropa está en llamas y nos están dando clase. Entonces es mejor evitar eso y tener esa capacidad de atrevernos
hacer las cosas ahora. Por eso hay que estar vigilantes y ser sinceros y darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar. Muy importante eso. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Cada uno de nosotros sabe lo que tenemos que cambiar y dónde tenemos que mejorar. Cada uno de nosotros. Y por eso no se duerma en sus defectos, no se acueste en su maldad. Despiértese en la gracia y atrévase a someter todo eso, superarlo y entregárselo a Dios. Es como San Jerónimo vivió en una cueva cerca donde nació Jesús, en Belén, por mucho tiempo. Y en la Navidad un día se le apareció el niño. Y el niño le dijo a San Jerónimo, ¿qué me vas a dar de regalo? Regalo de Navidad. Y él le dijo, pues Señor, si te he dado mi vida, me entregué todo, mira donde vivo, en una cueva, todo. Y dice, no, dame tu pecado. Entonces, ¿se pueden imaginar el Señor lo que quiere? ¿Cuánta gente? Yo hablo con mucha monjita, porque pues el Señor me ha dado la oportunidad de muchos retiros a religiosas, religiosos, en muchos lugares, ¿no? Y siempre hablo con muchos de los religiosos, religiosas o sacerdotes. Y ustedes saben que un religioso, una religiosa ha dejado todo. El mundo, todas las aspiraciones que tenían, la familia, todo. Y muchos son de clausura, viven detrás de muros y ahí mueren, ¿no? Porque una vez que entran a ese, ahí quedan, ¿no? Ni siquiera los trasladan para otro lado. La mayoría, ¿no? Hay casos excepcionales, pero la mayoría entra ahí para morir ahí. Pero lo que pasa es que una vez que se hace eso, se dan cuenta la mayoría que eso era nada, era el principio apenas. Porque lo más difícil para dar es a sí mismo, el amor propio. Y entonces usted encuentra a la monjita que era noble, millonaria, no sé qué, tenía propuestas de matrimonio de los hombres más increíbles, dejó todo y se fue de monja. Y llegó al convento, se convirtió en el terror del convento. Por su amor propio, por sus defectos, por su mal genio, por todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que es más importante que deje eso que todo lo que dejó atrás. Porque eso es un mal que no se deja sin la voluntad. ¿Y qué pasa cuando la voluntad está comprometida con nuestra naturaleza humana, que está atrapada, totalmente atrapada? Y eso pasa en los matrimonios. El noviazgo brilla y todo, una vez que se casan, sale el monstruo, ¿no? Que estaba escondido en el noviazgo, sí. Entonces uno tiene que aprender que lo que tenemos que superar, primero que todo, es a sí mismos. No es que yo tenga que volverme todo austero, entonces me retiro del mundo material y ya, ay no, yo no quiero tener todo esto, no, esto para los pobres y aquello. Pero ¿usted qué? Si usted qué, su voluntad, sus defectos, su miseria, ¿eso qué? ¿Se lo va a dar a los pobres también? Sino, eso es lo que le entregamos a Dios. Por eso el niño Jesús le pidió a San Jerónimo su pecado. Digo, o sea, entrégame tu naturaleza, esa es la que quiero que me entregues. Lo demás no vale nada, que la familia, que las propiedades, las oportunidades del mundo, eso no vale nada. Si eso todo se va a acabar. Pero el día que usted muera, se va con su paquetico de su voluntad. Con eso se lleva. Y ese amor propio es el que nos separa del amor de Dios, porque el amor propio es la muerte, no es la vida. La vida solo habita en la voluntad divina, no en la voluntad humana. Entonces, si yo estoy esclavo de mi voluntad, y por eso tengo toda esa miseria, que es la que reina en mi corazón, no tengo a Dios, no tengo la voluntad de Dios, ahí no está Dios. Entonces, esa es la lucha más importante, tener eso claro. Vamos a pedirle a Dios su palabra para sellar todo lo que aquí hemos hablado. Y les voy a leer a ustedes del profeta Ezequiel en el capítulo 34, desde el versículo 1, los pastores de Israel. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé,
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Palabra de Dios. Sí, están haciéndole culto a sí mismos, eso es lo que es. Por eso, esa es la lucha nuestra, superar nuestra voluntad humana y someterla a la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que someterle a Dios nuestro pecado, como le pidió el niño a San Jerónimo. Amén. Amén.